Doctor, quería empezar por este tema. Yo sé que va a ser complejo poder abordarlo con detalle, porque como ya explicamos en la primera parte del programa, y estuvo el jefe de la OMPE, el doctor Pachas, el ex secretario general de este organismo, renuncia denunciando una serie de cosas muy graves, en realidad, como manipulación de su computadora, que han ingresado a su sistema, que han redactado incluso documentos oficiales que tienen que ver con contrataciones de bienes y servicios de cara a las elecciones municipales y regionales. Pero claramente en esta carta no presenta ninguna evidencia, pero queda a disposición de las autoridades. El doctor Pachas nos dice que no tiene idea de qué puede estar ocurriendo o cómo esto surge, pero aquí claramente hay espacio para una investigación de carácter penal. Sin duda, porque tengamos en cuenta que la primera vuelta, lo que motiva las investigaciones iniciales contra Crovetto y su gestión, son temas precisamente de dificultades o irregularidades en las contrataciones. ¿Cuántos de esos técnicos responsables de aquella época subsisten ahora? No lo sabemos. Entonces, en aras de la transparencia, una investigación de oficio inmediata servirá para determinar si hay algo que justifique. Porque en la carta, el señor Bolaños, Elar Bolaños, que fue secretario general hasta hace poco, hasta hace unas horas de la OMPE, habla de graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado ni redactado. Imagino que se refiere a un documento oficial. Dice que han ingreso constante de solicitudes por el sistema de gestión documentaria, vulnerada y con grave afectación de datos personales, y que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas. Como nadie renuncia ni hace ese tipo de cosas por locura, por un tema de transparencia, sobre todo por el momento que se vive, sea la Contraloría, sea el órgano interno de la OMPE o sea la Fiscalía, una rápida indagación para determinar si hay alguna justificación o no. Y dice, ¿no?, el trámite errático de expedientes y las dificultades asociadas a su tramitación y respuesta oportuna. Pero lo más importante es que cuestiona procesos de contratación de la OMPE. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque la primera vuelta, justamente lo que estuvo en cuestión fue la contratación del servicio de transporte, por ejemplo. Por eso, precisamente, si en la primera vuelta la enfermedad inicia con problemas de contratación, pueden estar subsistiendo las causas. No necesariamente la caída de la cabeza hace que desaparezca todo el tejido canceroso, así que vale la pena. Ahora debemos pecar por exceso de transparencia. ¿Le parece, yo creería que no, pero le parece que esto podría empañar incluso los resultados de segunda vuelta? Si hay bueno, primero le está señalando problemas de contratación para las elecciones regionales, ¿no? O sea, ahí ese tema no. Pero precisamente estamos en una época donde tanto se cuestiona que una rápida indagación va a ser positiva. Ahora, doctor, lo llevo a otro tema que también está vinculado a la OMPE, pero es esta denuncia penal que se ha hecho gigantesca por organización criminal al presidente Balcázar, al canciller Pareja, al ex jefe de la OMPE, Piero Corvetto, al propio doctor Pachas, que ha estado acá en el estudio, por un supuesto fraude tecnológico en segunda vuelta, por no permitir la digitalización en las mesas del extranjero. ¿Tiene pies o cabeza esta medida, esta acción? Hace mucho tiempo hay un abuso de las denuncias penales. Todas estas personas también, personas que opinan públicamente, temas polémicos, y también el procurador ha denunciado a una serie de... Hoy nos hemos acostumbrado a las megadenuncias y al final que no tienen ningún fundamento. Pero la capacidad del fiscal de rechazarlas de plano es algo limitada en realidad, es algo limitada. Pero habrá que ver con qué se acompaña. La sola denuncia por sí sola no justifica una investigación. ¿Qué la acompaña? ¿Qué elemento hay? Para que no se repita lo del Jurado Nacional de Elecciones, fraude en camino. ¿Cuál fraude? ¿Quién es el responsable? No sé. Ahora, justo la semana pasada, o esta semana que ya se está yendo, Juntos por el Perú volvió a presentar un pedido para anular mesas en el extranjero. Era el segundo pedido, y casi a las horas el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones le respondió, y en la respuesta hablan de la buena fe, que me parece que es un término que se utiliza en el derecho, de las medidas, las acciones que están presentando, si van o no van acompañadas de buena fe, y es lo que cuestionaba justamente el Jurado Nacional de Elecciones con las acciones que venía haciendo Juntos por el Perú. Existe un principio constitucional de buena fe procesal. El uso de los mecanismos legales y procesales tiene que ir acompañado de buena fe, de lealtad, de veracidad y de probidad. Son los deberes procesales aplicables a todo tipo de proceso. Entonces, si tú aprecias que hay uso de mecanismos procesales indebidos, un tipo de sanción es su rechazo inmediato. Los jueces, y esto lo extiendo a otro tipo de proceso,
tienen el deber de neutralizar las conductas procesales maliciosas, temerarias. No deben prosperar porque distorsionan los sistemas de justicia. Si la ley es clara y dice, tú solo puedes pedir nulidad en este plazo, y lo haces fuera de plazo, eso se llama una conducta temeraria porque sabes intencionalmente que no tienes la razón. Ya, pero eso es lo que ha pasado, doctor. Juntos por el Perú ha venido presentando estos pedidos de nulidad fuera de plazo, sin pagar las tasas. Por eso es que hay que ir a estos mecanismos de un rechazo liminar, donde se haga ver qué es conducta temeraria. Es aquella conducta que tú, sabiendo que no tienes fundamento jurídico, lo haces. ¿Qué es conducta maliciosa? Cuando tú intencionalmente quieres sabotear los procesos. O sea, no solo eres temerario, aventado en hacer algo ilegal, sino que lo haces con el propósito de malograr los procesos. Esa conducta maliciosa tiene que ser neutralizada por el juez del saque. Y eso aplica a todo tipo de proceso, la justicia electoral también. Porque, digamos, la respuesta que está dando Roberto Sánchez y sus simpatizantes en los últimos días es, no, pero es mi derecho. Es mi derecho. No existe el abuso del derecho. Eso se llama abuso procesal. El cirujano no puede utilizar el bisturí cuando se le da la gana, sino solo cuando hay un acto quirúrgico que realizar. Igualito que el bisturí es la acción jurídica. Tú la acción jurídica, esa herramienta, solo la usas cuando corresponda. Y lo primero que tienes que ver es si la ley te acompaña en algo. Habría que preguntarle a todos estos colegas respetuosamente, ¿qué experiencia tienen en esta materia? ¿Qué conocen de teoría de nulidad del proceso? ¿Cuántos libritos se habrán leído? Porque no basta decir sí y firmar un escrito. Por eso cuando te preguntan, ¿tienes pruebas? No. Entonces, ¿cómo vas a pedir la nulidad? La nulidad es una sanción. Quiero que sancionen. La nulidad procesal es una sanción. Entonces, una sanción para algo que está demostrado. Es como tú digas, sancionen a Nakazaki. ¿Por qué? No sé, todavía hay que investigarlo. Entonces, ¿cómo me van a sancionar? O sea, primero el caballo, primero la carroza. Pero a ver, yo le pregunto, doctor, Roy Mendoza y Marco Ceballos, que se han convertido en los abogados de Juntos por el Perú, que los vimos justo en estas audiencias con el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a lo que usted hace referencia, y les preguntan, y ellos son abogados, y les dicen, ¿y las pruebas, las evidencias? No, sospechamos. Ya, un abogado, como usted, y alguien con sentido común, más que un abogado, sabe que no puedes ir a pedir la nulidad o a denunciar algo sin ninguna evidencia. A veces pecamos por una lealtad malentendida y pensamos que porque creemos en una persona, yo puedo creer políticamente en alguien, pero tengo que saber si jurídicamente lo puedo acompañar. Hay un mandamiento para nosotros. ¿Cuándo te conviertes en un abogado de verdad? Cuando le puedes decir a tu mejor patrocinado, discúlpame, no te puedo apoyar porque no tienes la razón. A veces los colegas olvidamos eso, ¿no? Si no tiene nuestro amigo, nuestro cliente la razón, no lo podemos acompañar. Ya, pero le pregunto, desde el otro lado, autoridades o entidades como el Jurado Nacional de Elecciones, como el propio Poder Judicial, incluso han interpuesto una denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esos son absurdos. Pero ¿hay respuestas para eso? Es decir, oye, tú no puedes tener esa mala fe constantemente. Rechazo liminar. El rechazo liminar es un castigo o un remedio precisamente a la indebida utilización de los mecanismos. Ni siquiera lo admites a trámite. El Congreso, por ejemplo, tiene la potestad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de ver rechazo de plano. No lo admites ni siquiera a trámite. Esa es la manera de quizás neutralizar todo esto. Si tú lo rechazas de golpe, ya les quitas las ganas. Entonces, solo para digamos, concluir con esto, es netamente un intento de generar ruido. Sin duda alguna, porque no hay ninguna base jurídica y ya yo dudo si es por un error o es por crear lo que he venido diciendo. Así como Pedro Castillo tuvo la habilidad de un juicio convertirlo en una campaña política, acá también las acciones electorales las quieren convertir en una campaña, bueno, de quién sabe Dios. Doctor, ¿qué está pasando en el Poder Judicial? Para terminar, que la República ayer hacía una nota donde hablaba de una implosión en la parte más alta del sistema penal de justicia peruano, y ahí entendemos, pareciera que hubiese un enfrentamiento en este momento entre la Junta Nacional de Justicia, que ha nombrado una serie de jueces, y la Corte Penal. El problema es entre el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el máximo órgano administrativo, porque la Sala Plena es el máximo órgano del Poder Judicial, la Sala Plena, los jueces de la Corte Suprema. Lo que pasa es que nombrados todos los jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la más importante del país, el subsistema más importante, cuando hay un número suficiente de jueces, ellos mismos entonces se organizan, eligen su presidente, sus cortes. Ya tienen el número suficiente, pero el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha entrado en conflicto porque el Consejo Ejecutivo quiere seguir designando,
el presidente de la Corte ha designado por su lado y al otro día se ha dejado sin efecto. O sea, en la mañana tú presidías una sala, en la tarde ya no la presidías. Pero, a ver, lo que me está diciendo es que es como si hubiesen dos cabezas en el Poder Judicial. Lo que sucede es lo siguiente. La Corte Superior Nacional de Justicia, todo el Perú se organiza en cortes superiores, cada una, la de Piura, la de Lambayeque, pero hay una sola nacional, que es la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esa corte necesitaba estar completa a sus integrantes, porque cuando una corte está completa, la corte elige a su presidente y la corte organiza sus salas. Habiendo hecho ya integrado completamente esta corte, ya el Consejo Ejecutivo, el Poder, la Corte Suprema no tenía nada que hacer. Sin embargo, han insistido en seguir siendo los que designan. Entonces en la Corte Superior se han revelado, han dicho nosotros somos los competentes. Y entraban hasta 3 resoluciones he visto. En la mañana era una composición, en la tarde era otra composición. A la mañana siguiente regresaba la primera. Yo voy a una audiencia y no se definía quién era quién. Entonces si en la corte, en el servicio más importante del hospital hay problemas de funcionamiento, entonces es de preocupación. ¿Pero hay un conflicto de competencia? Sí, hay un conflicto de competencia porque cuando hay el número de personas, la ley dice, el estatuto de la Corte señala, si ya están completos sus miembros, esa misma Corte, la Corte de Piura nombra a su presidente y la Corte de Piura determina cómo son los tribunales de Piura, no la Corte Suprema. Y eso es en ninguna parte del Perú, cada Corte es independiente en lo administrativo. Y acá la Corte más importante le han dicho, no, tú no puedes. Y ahí entró el conflicto. Y le pregunto para terminar, ¿es una lucha ideológica la interna del Poder Judicial en este momento? Yo le diría, son problemas de imparcialidad, por no ir a un tema ideológico. Hay problemas de corrientes ahorita que espero que prontamente puedan superar. Una de varias cosas es la salida de San Martín ha dejado un gran vacío. Y ese vacío de poder se tiene que llenar y del tamaño no hay. Entonces hay muchos enanos que empiezan a querer gobernar, ¿no? Y a ver, ¿y acá qué tiene que ver la Junta Nacional de Justicia? La Junta es la que Solo ha nombrado nombró a los jueces. El único problema de la Junta Nacional de Justicia, que es un gran problema, es que no tiene un buen mecanismo para seleccionar a los mejores. Ya, pero la Junta, digamos, ha metido Tenía la que mano, no, es decir, no, no, ha no. sacado y metido. No. La Junta tenía que... Hace rato le estaban reclamando, se ha demorado. La Junta Nacional de Justicia reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, entre varias cosas, para acabar la provisionalidad. Cada vez que hay un juez provisional, está en peligro la independencia y la imparcialidad. Y si no hay independencia y no hay imparcialidad, no hay justicia. Por eso es que todos tienen que ser titulares. En la Corte Suprema la mayoría son provisionales. Entonces tú llegas a una Corte Suprema, un titular y 4 provisionales. ¿Quién es el rey? Pero bastante preocupante en realidad lo que está pasando en el Poder Judicial. Muchísimas gracias, Gracias, doctor César Nakazaki, abogado penalista.